porque depende también, algunas veces hay en Microsoft Teams, si no estamos pagando esto, por ejemplo, que no estamos dentro de la universidad, solo permiten a 100 que ingresen. Entonces, voy a tratar de subirles la clase grabada, ya sea la que ustedes graben, si me hace favor, Cintia, de grabarla. Entonces, les decía que el tema de diagnóstico de embarazo es esencial para lograr en los estudiantes de medicina que cursan por medicina familiar las habilidades de la parte teórica y unirla con la práctica para llegar a hacer un diagnóstico de embarazo. Por lo tanto, entonces, sabiendo que es lo que nosotros queremos lograr en ustedes, deben reconocer que toda paciente en etapa reproductiva puede ser aquí, no estoy hablando de la etapa reproductiva ideal, ¿verdad? Sino desde que inicia el primer periodo menstrual hasta el último periodo menstrual, es una paciente que pudiera estar en una posible etapa reproductiva. Por lo tanto, no es adecuado decir la paciente no me dijo cuándo fue su última menstruación. Nosotros que conocer su historia ginecobstétrica, su primer periodo menstrual, su último periodo menstrual. En el relación, digamos, o sea, la menarquia y la menopausia, o menarca, como también se le llama. La otra cosa que es importante es conocer cuándo fue su último periodo menstrual, su penúltimo periodo menstrual, e idealmente las características de los últimos 6 meses de sus periodos menstruales para tener una historia más concreta y más clara. Como ustedes se recuerdan, el ciclo menstrual lo pudieron conocer con la doctora Reinita. Ustedes saben que en el prociclo menstrual precisamente las hormonas, o sea, las gonadotropinas hipoficiarias, que son la FSH y LH, son las que preparan toda la fase folicular. Y después de la fase folicular, lo más importante es que sale el folículo, o sea, el óvulo preparado para ser fecundado, y todo lo que resta del folículo, el resto del folículo, si lo pueden ver aquí, es el cuerpo lúteo. Y esa se llama entonces la fase lútea. La fase folicular, que es la preparación para la ovulación, y la fase lútea, que es la preparación para la implantación. O sea, fecunda y luego implanta. Por lo tanto, tenemos estos cambios hormonales. Fundamentalmente están los estrógenos y la progesterona. Hay varios cambios. Está la FSH y LH para preparación del folículo. Y estrógenos y progesterona que preparan el endometrio y todo el cuerpo de la mujer para el poder tener, digamos, una fecundación y prepararlo para el nuevo ser. En el caso de la progesterona y los estrógenos, ustedes ven, cuando hay una caída de progesterona porque no hubo embarazo, es cuando empiezan los primeros 3 días de la menstruación. Luego de ese proceso de la menstruación empieza nuevamente la fase proliferativa, donde tiene que ver más los estrógenos, y la fase secretora, donde tiene que ver más la progesterona. A esta fase se le llama cebado por estrógenos, o sea, cebar el endometrio es prepararlo para la proliferación y prepararlo para la nueva implantación, o sea, el nuevo ser. Y la temperatura corporal, por supuesto que durante la ovulación va a aumentar y en esa fase secretora va a permanecer de esta manera. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. Si no hay ninguna pregunta, después de esto, que ha ocurrido todo el proceso de ovulación, vamos a lo que es la fisiología del embarazo, lo que ustedes también ya vieron con el doctor Cris. Es por eso es tan importante esa preparación que ustedes tienen de esa parte teórica. Luego piden la ovulación supuestamente que va a durar 24 horas,
Recuérdense que el óvulo puede durar de 24 a 48 horas para ser fecundados. Y el esperma puede durar de 24 a 78 horas para fecundar a ese óvulo. De ahí viene la teoría, que recuérdense que el óvulo no tiene el carácter sexual, mientras que el esperma sí. El esperma se supone que si es fecundado en las primeras 24 horas, hay estudios sobre esto, ¿verdad? Que es generalmente va a fecundar algo, un sexo femenino, masculino. Pero el esperma que tiene el X, que es la mujer, generalmente puede durar más, o sea que puede ser de 24 a 72 horas. Por eso se dice que hay mucho más mujeres estadísticamente a nivel mundial, porque generalmente todas las parejas lo que hacen es aislarse del periodo exacto de la ovulación, el 14º día. Se alejan mucho de eso, entonces tienden a haber, digamos, espermas que duran más tiempo. ¿Me entienden? Entonces, generalmente vamos a tener más mujeres que hombres, como está demostrado científicamente. Lo importante es dónde es que va a darse, digamos, la fecundación. Ya sabemos que es en el terno externo de la trompa, a nivel de ampular, que se forman gametos y estos se forman antes de la meiosis. Ustedes ven aquí tenemos lo que es la corona radiada. Recuérdense que ahí funciona la hialuronidasa, que es la capa celular granulosa que va a pasar el esperma. Y como miren, bien podría ser varios espermas, pero lo importante es cuando el esperma trata de pasar, pero aquí hay una cosa importante, ¿se acuerdan qué es el acrosoma? El acrosoma es como la coronita que lleva la cabeza, ¿sí? Entonces, esa corona que tiene la cabeza, que es el acrosoma, esa es la que produce esa reacción acrosomal a nivel de el área celeste, es la área pelúcida. La otra es la corona radiada. Ahí llegan todos, pero solo uno puede penetrar la zona pelúcida y ahí se da esa reacción acrosomal, ¿sí? Entonces, estas enzimas hidrolíticas, al quitar esa área acrosómica del esperma, le permite tener mayor movimiento a nivel de la cabeza. Ahora ya no es a nivel de la cola tanto, cuanto los movimientos que van a tener en la cabeza para penetrar esa zona pelúcida. Recuérdense que al entrar con uno solo que entre a esa zona pelúcida se da lo que se llama reacción acrosomal. Y entonces todo esto va a generar una producción de ciertos componentes que ya no permiten, hacen una reacción de zona y cierran toda el área pelúcida. Esto es para evitar lo que se llama la poliespermia, o sea que entren 2 o 3 espermas, ¿sí? Y a partir de aquí, después de penetrar, digamos, la corona radiada y después de penetrar el área de la zona, digamos, eh, no solo la corona radiada, sino la zona pelúcida, entra, se cierran las compuertas y empieza la fusión de los pronúcleos. ¿Se recuerdan de esa clase del doctor Rivas, donde se forma el pronúcleo masculino y el pronúcleo femenino? Y estos dos van a formar lo que se llama el cigoto, o sea, el huevo. Después de que tenemos el cigoto, o sea, que dijimos que a nivel viene, este es el folículo, sí, el folículo que viene es el folículo secundario, porque recuérdense que solo en la mujer el folículo primario a nivel digamos, de ovogénesis, el primario se produce, digamos, cuando se está formando el nuevo ser. Y en la pubertad es el folículo secundario. Viene el folículo secundario, ¿sí? Y se une con el esperma, casi a nivel de la trompa. Recuérdense que cuando los espermas se colocan a nivel de fondo de saco, el semen lleva prostaglandinas y hace que haya movimientos del útero. Y también el hecho que haya
una situación hormonal en la mujer, es que también el útero está produciendo contracciones para enviar esos espermas hacia el óvulo. Se une óvulo, ¿sí? Se une óvulo y forman entonces los pronúcleos. Cuando ya se están fusionados y se forman, hay fecundación, hay cigoto, se divide se va dividiendo. Entonces eso ya no es meiosis, eso ya es una mitosis. Esas dos células que se forman van a producir 4 células, 8 células, 16 células. ¿Y cómo se le llama a eso? Mórula. Y se va dividiendo más y más hasta llegar a un blastocisto. Ese blastocisto, o sea que, ¿cómo es que se anida a nivel de útero? ¿En qué etapa? No va a ser como cigoto, no va a ser como mórula, ¿sí? Es como blastocisto que se produce la implantación, ¿sí? Y la anidación ocurre entre el sexto y séptimo día. O sea que esto camina a toda la trompa de falopio. Recuérdense que hay un video donde yo les ponía que hay unas como fimbrias o fimbrias que se le llaman y que esas van atrayendo el cigoto, ¿sí? Y luego a la mórula, a la parte, van en esa corriente dirigida hacia la cavidad uterina. Cuando ya está en la cavidad uterina, recuérdense que es en esta parte superior, miren, en esta parte superior, que ya como blastocisto, que pueden ser, digamos, el blastocisto de la mórula llega hasta 42 células, 32 células, el blastocisto puede tener hasta 200 células. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que el blastocisto se hincha, pierde su zona pelúcida y al perder esa zona pelúcida es cuando ya puede darse la implantación. ¿Y quién nos apoyó todo este periodo aquí? Es el cuerpo lúteo. Y el cuerpo lúteo es el que nos da la progesterona para proveernos de toda la parte hormonal para que suceda la implantación, la anidación y la implantación, anidación. ¿Alguien se acuerda de esas 4 fases? No sé si están aquí. ¿Se acuerdan de esas 4 fases que nos decía el doctor Rivas? A ver, grupo 1, Clínicas San Antonio y Clínicas de la Esperanza. ¿Alguien que nos diga? Primero era ¿qué? ¿Qué es lo que sucede aquí? Cuando viene el blastocisto, tiene una adhesión, ¿será? Después de la adhesión, se recuerdan que se coloca, aquí se está formando lo que es el embrioblasto y el trofoblasto, ¿sí? Vamos a la siguiente. Si se dan cuenta, está el blastocisto, ¿sí? El blastocisto llega a formar, recuérdense que del área, digamos, del endotelio, de la cavidad uterina, llega a meterse líquido a esta cavidad y empieza a formarse una corona de células que son los trofoblastos. Y se queda una cantidad de células que van a ser el embrión, o sea, el embrioblasto. El trofoblasto nos va a dar la placenta y el embrioblasto nos va a dar, por supuesto, que el embrión. Y si se dan cuenta, en esta segunda gráfica lo que sucede es que hay una invasión de vasos, pero tiene un control, ¿sí? Tiene áreas inhibitorias. Y eso es lo que importa, digamos, que tenga una invasión adecuada para formar lo que es la placenta. ¿Y quién forma la placenta? Todo este trofoblasto que viene y se coloca en estas partes y permite la implantación, ¿sí? O sea, la anidación, esto surge entonces como lo que va a ser la placenta. Ya vamos a ver cómo es que surge, digamos, esa unión. O sea que el embrioblasto se coloca directamente a la par de digamos, del área de implantación, que es la decidua. O sea, todo ese endometrio secretor.
Aquí está la placenta, sí, como está aquí. El embrioblasto es el que está de cara a esta decidua, y el trofoblasto se convierte en sincitio trofoblasto. Y es aquí donde podemos hacer un diagnóstico precoz de embarazo. ¿Por qué? Porque antes de eso no hay gonadotropina coriónica humana. Hasta que se da la parte de sincitio trofoblasto es cuando empezamos a ver que la HCG y fundamentalmente la subunidad beta, ya voy a explicar cómo es la diferencia con las otras gonadotropinas hipofisarias o tirotrópicas, que son a nivel de tiroides, ¿sí? Entonces, esta es específica, es el HCG, ¿sí? Gonadotropina coriónica humana producida por el sincitio trofoblasto. Bueno, aquí vamos a ver si todavía, sí, aquí está lo de la placenta. Entonces, aquí vamos que el sincitio trofoblasto está produciendo la placenta. Vamos a ver esta parte. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos un periodo embrionario. Recuérdense que este periodo embrionario va a tener, digamos, el preembrionario, donde se forma el cigoto, o sea, donde existe la fecundación, la mórula, la blástula, la gástrula. Acuérdense que en la gástrula está el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, ¿sí? En estas primeras semanas. Luego, en las siguientes semanas, de la tercera a la octava semana, es el periodo embrionario de diferenciación. O sea, este periodo, todo es el periodo embrionario, pero de 0 a 3 es el preembrionario, de cigoto hasta gástrula, ¿sí? Y luego hasta lo que es el periodo de la tercera semana a la octava semana, que es la diferenciación, o sea, es cuando se producen los órganos, el tejido de esos órganos, la morfología de esos órganos. Y es ahí es donde hay riesgo de anomalías congénitas, ¿sí? Los primeros 3 meses y los siguientes cuando hay una diferenciación, por ejemplo, las cardiopatías, la comunicación interventricular, todos los problemas del sistema nervioso central, todos los problemas del tubo neural, ¿sí? Meningocele, mielomeningocele, los digestivos, atresias, agenesias renales, etc. Y luego, a partir de este periodo, de la octava semana en adelante, ya sería el periodo fetal de maduración, ¿sí? Bueno, sigamos. Esta es la parte introductoria para que ustedes conozcan esto y ya cuando hagamos el diagnóstico tengamos esa base teórica. Sabemos que el primer trimestre lo que mantiene al feto es el saco vitelino porque la placenta está en formación. Entonces tenemos aquí el saquito vitelino, ¿sí? Y aquí miren, el feto prácticamente está anidando, ¿sí? Formando la placenta. Y este saquito vitelino, está el embrión y está el saco vitelino que le provoca nutrición, glóbulos rojos, y empieza la formación de las espermatogonias, y está el líquido amniótico. Recordemos que dijimos que el líquido amniótico viene de un líquido del endotelio materno hacia adentro de esta cavidad. O sea que el líquido amniótico, si se dan cuenta, las primeras 20 semanas son del plasma materno, mientras que las siguientes 20 semanas, este líquido es más que todo la orina, que tiene un reciclaje en el feto, de glute y orina, de glute y orina, ¿sí? Por lo tanto, cuando hay alguna atresia, digamos, a nivel de esófago, alguna anomalía, puede ser que ya no degluta, puede haber un polidramio, ¿cierto? O sea, ya podrían haber o problemas renales cuando ya hay oligohidramios también. Estar moviéndose.
a través de este líquido amniótico que se pulmonarmente, porque acuérdese que el feto está como que estuviera respirando ese líquido amniótico a nivel pulmonar y le permite ese desarrollo. Además, también tiene una función termorreguladora. Me interesa mucho que aprendan estas funciones del líquido amniótico y de dónde proviene, digamos, por abajo de las 20 semanas de plasma materno y por arriba de las 20 semanas lo que es la orina. Y si se dan cuenta ustedes, este es el saquito, ¿sí? El saquito, el alantoides y el uraco, ¿sí? ¿Se recuerdan que el uraco ya en nuestra vida adulta es el ligamento que va de vejiga hacia ombligo, ¿sí? Ese es el famoso, es la persistencia del famoso uraco. Luego vienen, miremos qué sucede, digamos, con la placenta. Y esto aquí es importante, vamos a explicar hasta el final por qué su relación con problemas, digamos, durante el embarazo, problemas, por ejemplo, de hipertensión, pero ya la hipertensión durante esto, que la paciente está teniendo una preeclampsia, ¿sí? Hagamos de caso que esta parte, ¿sí? Esta parte es la parte del feto, ¿sí? El corion frondoso se le llama. Y esta es la parte materna, que es la decidua, que es donde va a ir a colocarse el embrión. Entonces, ¿qué sucede a nivel de vasos? A nivel de vasos hay diferentes funciones, porque la placenta va a ser una función respiratoria, metabólica, endocrina, y desde el segundo trimestre, o sea, en el primer trimestre dijimos que era el saco vitelino el encargado de la nutrición, pero en este segundo trimestre viene esa oleada, ¿sí? La oleada de invasión de células de trofoblasto a estas espirales. Estas espirales vienen de la arteria uterina. Entonces, estas primeras oleadas, miren, esta primera oleada es una invasión, ¿sí? De células de trofoblasto 10 a 12 semanas, donde aumenta el flujo y, disminuye el flujo y aumenta la resistencia vascular. En la segunda oleada, la invasión es más profunda, si se dan cuenta. Aquí hay una invasión donde endometrio y miometrio son invadidos y esto es como 18 o 20 semanas, ¿sí? Y la remodelación vascular completa que se da, que aumenta el flujo y disminuye la resistencia, se invierte lo que habíamos dicho en la primera oleada. Entonces aquí, al aumentar el flujo y disminuir la resistencia, eso es producido por la remodelación vascular que tuvo que existir a nivel de placenta. Esa es una de las teorías que nos dicen que no hay una remodelación adecuada y que no existe esta disminución de esta resistencia vascular, es que puede haber restricción del crecimiento intrauterino y puede haber preeclampsia. Así que entonces tenemos la primera etapa donde se forma, digamos, el saco vitelino, ¿sí? Y luego la placenta. En la placenta tenemos el feto, del lado fetal, el corion frondoso, y del lado materno, la decidua. Y esto se va a fundir como un solo tejido que es la placenta. Luego el papel de las hormonas en el embarazo. Lo más importante de decir aquí es la gonadotropina coriónica humana. ¿Quién dijimos que la produce? A ver, grupo 2. ¿Quién produce la gonadotropina coriónica humana? Jóvenes. Ahí lo tenemos en la presentación. Ahí estamos en la presentación. El ¿Qué dicen ustedes? Sincitio trofoblasto, doctora. Perfecto, perfecto. Es el sincitio trofoblasto el encargado de regular esto, porque miren las primeras semanas. ¿Quién estaba funcionando? Grupo 3. ¿Quién estaba funcionando para producir todas las hormonas necesarias antes que el sincitio trofoblasto empezara a formar esto? Cuando se empezó la formación de la placenta. A ver si se recuerda.
¿Qué pasa con el óvulo que salió? ¿Qué dejó el óvulo atrás? Forma el cuerpo lúteo, doctora, y es que lo mantiene en el primer trimestre. Muy bien, compañeros. Entonces, aquí fue el cuerpo lúteo el encargado de mantener esas primeras semanas. ¿Me entiendes? Se dice que es de la 3 hasta la 8ª semana. Y muchas veces, por eso a las pacientes que tienen, digamos, síntomas de aborto y cuando está relacionado con deficiencias del cuerpo lúteo, es ahí donde se le pone a la paciente progesterona, porque no está el cuerpo lúteo para darnos la progesterona necesaria. Y en este caso, estamos evaluando la gonadotropina coriónica humana que se produce en el sincitio trofoblasto. Entonces, en el sincitio trofoblasto, si ustedes se dan cuenta, se va a producir durante el primer trimestre fundamentalmente, para cuando ya en el segundo trimestre solo tiene una cantidad mínima, ¿sí? Su producción más alta es en la 10ª semana y se puede empezar a encontrar de la 3ª a la 4ª semana en adelante, ¿sí? Entonces, su pico máximo es 10ª semana. La gonadotropina coriónica humana tiene su papel y luego tenemos la progesterona, ¿sí? Que mantiene el embarazo. Recuérdense que esta progesterona, ¿quién la va a estar produciendo? Ya dijimos que el cuerpo lúteo en sus primeras etapas y luego lo que es todo lo que es la placenta, ¿sí? Entonces la progesterona nosotros la necesitamos para mantener. Recuérdense que la progesterona tenemos que tiene varias funciones. Es importante porque formó la deciduo, preparó. Y la progesterona también disminuye la inmunidad celular y aumenta la humoral. Por eso dicen, ¿por qué en el embarazo la artritis mejora? Porque disminuye la inmunidad celular. ¿Y por qué el lupus empeora en el embarazo? Porque aumenta la inmunidad humoral, ¿sí? Entonces, eso tenemos nosotros de importante de la progesterona. Algo que se me había olvidado mencionarles es que la HCG se parece mucho, y era lo que les decía que les iba a explicar en este momento, a las gonadotropinas, pero no es la gonadotropina coriónica humana, sino las hipofisiarias, ¿sí? La FSH, la LH y la TSH. La TSH que es es una tirotrópica, ¿sí? A nivel de tiroides. Esas se parecen químicamente, son muy similares. ¿Qué la diferencian de la gonadotropina coriónica humana? La subunidad beta. Por eso cuando tenemos duda es mucho mejor hacer esto. Por eso ahí les voy a plantear el dilema de las pruebas diagnósticas de embarazo en los extremos de edad, porque es importante hacer subunidad beta. Luego viene la prolactina. Miren, la prolactina va a aumentar en estas últimas etapas porque va a preparar cómo mantener al nuevo ser, ¿sí? Cómo se produce, ¿sí? Luego viene el estriol E3, que es importante en el embarazo, es el único que va a estar presente, porque lo que es la estrona que está en el ovario poliquístico o lo estradiol E2, es el que descansa, se podría decir. Es el E3 el importante aquí, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos hace muchas veces, por ejemplo, en las personas que nunca se embarazan, nunca hay un estradiol E2 que descanse, que esté en reposo. Siempre va a ser en los otros estrioles, ¿sí? Entonces, eso es importante. Por ejemplo, la gente que no descansa, que no tiene embarazos, ¿qué riesgo de cáncer tiene más? ¿Grupo 4? ¿Qué cáncer sería más frecuentemente? Piensen, si útero no descansa, no hay embarazos, cáncer de mama. Tenemos que leer un poquito más, ¿sí? Bueno, ahora estamos viendo la pantalla. Vamos a ver. Están viendo la pantalla, vamos a ver, aquí vamos. Luego tenemos, hablamos de placenta.
Aquí pasé a esta parte, pero es importante que en la placenta, recuérdense que aquí hay dos arterias y una vena. Eso es lo que se le llama el síndrome de Mickey Mouse, porque se ve casi como que fuera las dos orejitas del Mickey Mouse, las dos arterias y la vena del cordón. Y luego el cordón está recubierto como por algo como rosado, como transparente, como una gelatina, y se le llama gelatina de Wharton. Y miren, ahora ya es común, pues no tan común, pero por lo menos en Guatemala ya se da, ya se dio un caso ahorita en Quetzaltenango, que se está recolectando todo lo que son células madre y se guardan para los probables problemas que pueda tener el feto. Imagínense que se esté dando ya eso en Quetzaltenango, es algo bonito. Y qué bueno que se esté haciendo. Es caro, pero sí le va a proteger, digamos, por ejemplo, de esta pareja que yo conocí que se lo hicieron en Quetzaltenango, el guardar estas células madre, era una pareja que era un feto valioso, o sea, el bebé que nació se guardó su como 300 cc y parte de su cordón umbilical porque la paciente había tenido 3 pérdidas anteriores, esta era una cuarta gesta y se guardó células madre porque lo más probable es que no tengan más bebés. Posiblemente puedan tener, pero va a ser mucho más difícil, ¿sí? No sé, no recuerdo cuál es el tipo de problema que tenía la paciente, pero sí conocí el caso que guardaron esto para tratamientos de células madre, digamos, a futuro, donde se guarda eso. Entonces, recuérdense que aquí es el único lugar donde tenemos arterias que llevan CO2 y la vena que lleva oxígeno. Ustedes saben que todas las venas llevan CO2, pero aquí es la única vena, sí, que lleva oxígeno. Lo mismo se produce en la vena pulmonar del feto. Recuerden eso. Entonces tenemos este síndrome y que a veces hay una sola arteria. Cuando hay una sola arteria, por eso tenemos que revisar nuestra placenta. Ya vamos a ver eso en trabajo de parto. Revisemos nuestro cordón umbilical. Cuando hay una sola arteria, hay un 15 a 20% de posibilidades de malformaciones del tubo digestivo o del área renal. Entonces, siempre hay que estudiar esta parte. Otras formas del famoso Mickey Mouse, el MK, es la vena porta. Mire que está la vena cava inferior, pero la vena porta unida a la arteria hepática y al ducto biliar común, pareciera como que si fuera la parte umbilical, ¿verdad? El cordón umbilical, que dijimos 2 arterias y una vena. Pero en este caso está formado, como les digo, por la porta, la hepática y el ducto biliar común. Así que en el embarazo, entrando entonces en materia después de esta parte introductoria, tenemos lo que es la etapa reproductiva. Yo les decía, puede ser desde el primer periodo menstrual hasta el último. Y recuérdense, se han dado casos de embarazo sin haber tenido menstruación. ¿Por qué se da eso? Porque muchas veces, aunque no hayan tenido menstruación, si tuvo su primer ovocito secundario y salió y cebó, digamos, útero, puede darse el embarazo sin haber tenido una menstruación previa. Pero han sido casos extraordinarios, ¿me entienden? Igual, cuando están en la perimenopausia, ellas creen que ya tuvieron su último periodo menstrual y lo que ha sucedido es que quedan embarazadas. Por eso esos extremos de edad son importantes. Y ya les voy a explicar por qué. Porque ellas van a tener FSH o LH aumentado, dependiendo. La LH se aumenta en la jovencita durante el periodo, digamos, de ovulación, y en la que está en la perimenopausia se aumenta el FSH. Ya vamos a explicar por qué. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Los factores de riesgo, uno de ellos es el periodo intergenésico y también esta etapa reproductiva, porque los extremos de edad jóvenes son muy
problemáticos. ¿Cuál creen ustedes que sería la etapa reproductiva ideal? Porque la fisiológica es desde el primero hasta el último periodo menstrual. Pero de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, que la salud debiera ser, digamos, óptima, tanto a nivel físico como psicológico, social, económico, ¿qué piensan? En algunos países, depende, ¿verdad? Culturalmente. Hay algunos países en donde hay, digamos, embarazos muy tempranos, pero eso no quiere decir que eso sea la etapa ideal de la reproducción. ¿Cuándo serían ustedes, digamos, podrían tener una paternidad responsable? Cuando ya tienen un trabajo, cuando ya han salido de la universidad, cuando ya han salido de su maestría, cuando han salido de su doctorado, etcétera. Todo va a depender. Normalmente se dice que la mujer abajo de 30 a 35 años empieza a correr riesgos, ¿cierto? En países europeos, generalmente la mujer guarda sus óvulos y empieza a tener hijos a los 35 años. No tiene tantos riesgos de enfermedades, síndrome de Down y todo lo demás. Pero su cuerpo estará apto para eso. Generalmente recuérdense que las edades, algunos mencionan de 25 a 35, otros mencionan de 25 a 30 y 2 hijos nada más, con un periodo intergenésico de 3 años. El periodo intergenésico es entre una gesta y la siguiente. O sea, nació el bebé y el próximo, el inicio de embarazo, ¿verdad? Algunos, la OMS lo toma como de 3 años. La etapa reproductiva va a depender del área social, pero generalmente también influye mucho. Digamos, por abajo de 20 años o por arriba de 35 años, no deberían embarazarse. Ni la adolescente, ni la que está por arriba de 35 años, que empieza. Hay estudios donde hablan del síndrome de Down que, digamos, con cada año más de edad, arriba de 35 años, no sé si aumenta un 5 al 10% riesgos de Down. Entonces, esos periodos intergenésicos son importantes. También, porque después, digamos, de 4 partos gran multíparas o periodos intergenésicos menores de 2 años, menores de 2 años, ya son factores de riesgo. Y los otros factores de riesgo importantes a hacer notar aquí es el fumar, el tomar licor, cualquier medicamento, ya sea relacionado con enfermedad crónica o medicamentos que se están automedicando las pacientes, que no tengan una dieta balanceada. ¿Qué relación hay con la deficiencia de ácido fólico? Grupo 5. ¿Qué anomalías tenemos cuando hay deficiencia de ácido fólico? ¿Recuerdan? ¿Puede algún otro grupo ayudar? Defectos del tubo neural. Defectos del tubo neural. Perfecto. O sea que si se dan cuenta, todo esto tenemos que involucrar la edad de la paciente, cuántos niños tiene, a qué edad empezó a tener relaciones sexuales, cuándo fue su última menstruación, qué riesgos tiene, ¿sí? Todos estos antecedentes obstétricos ya vamos a ver en parte del control prenatal. Entonces, ustedes como médicos, si está en etapa reproductiva o ya inició su periodo menstrual y no ha tenido el último periodo menstrual, ¿cuándo fue su última menstruación? ¿Cuándo fue su penúltima? E idealmente 6 meses para atrás. Y preguntar por signos y síntomas específicos. Porque miren, en el embarazo lo más importante muchas veces es que tenemos diagnósticos incorrectos, tratamientos inadecuados y diagnósticos diferenciales también que muchas veces pueden ser. Entonces, lo más importante es que cuando hay un diagnóstico temprano es cuando hay problemas, digamos, en cuanto a tener diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, ahí vamos a ver cuáles son los diagnósticos diferenciales relacionados con esto. Vamos. Entonces, el abordaje del diagnóstico de embarazo
a través de una historia clínica donde se tomen en cuenta síntomas y signos presuntivos, o sea, solo es una presunción, es la primera etapa, luego la probabilidad y luego los positivos, que sí o sí es un embarazo. Pero con presuntivo y probable tenemos los otros diagnósticos de embarazo, ¿sí? Entonces, diferenciarse. Entonces tenemos a los síntomas presuntivos de embarazo, que son náuseas con o sin vómitos, alteraciones de la micción, fatiga, sensación de movimiento fetal, pero eso es el que siente, percibe la madre, no el médico, porque los que percibe el médico son positivos, ¿sí? Y cuidado con los percibidos por el médico, ya vamos a ver. Mareos y mamas sensibles, esas son los síntomas presuntivos de embarazo más frecuentemente. Náuseas, vómitos, alteraciones de micción, fatiga, mareos. Los signos presuntivos, todavía no vamos por probabilidad, vamos por síntomas y signos de presunción. La presunción también es que no haya un periodo menstrual. Eso es lo que comúnmente tenemos. Jovencitas de 14, 15 años que nos dicen, es que no vino mi periodo menstrual y solo tuve una relación sexual. ¿Y cuándo? Hace como 13, 14 días. Entonces, estamos en un periodo donde tenemos que hacer esfuerzos por hacer el diagnóstico tempranamente. Están los cambios en los senos. Miren, los cambios en los senos fundamentalmente es la red de Haller, que son estrógenos fundamentalmente los que preparan esa área glandular. Recuérdense también que el área del pezón relacionado con la pigmentación de la piel, el pezón también se hiperpigmenta, se pone negrito y tiene lo que se llaman los folículos de Montgomery. Lástima que aquí no se puede ver realmente. Voy a tratar de tener una diapositiva donde se vea, porque presuntivos de embarazo. Pero yo creo que fue bueno este espacio, este break que nos dimos. Creo que vale la pena porque después de 1 hora y 20 minutos de estar casi que nos dio, está bien. Vamos a tratar de ir un poquito más rápido porque me gustaría ver el caso clínico para que así explicarles el análisis que quiero, no, perdón, quiero que tengan la idea clara de lo que vamos a hacer. Entonces, tenemos los signos presuntivos de embarazo. Vamos a ver. ¿Miran mi pantalla? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, ahorita voy. Ahí vamos. Entonces, está la suspensión del periodo menstrual, los cambios en los senos, como les había mencionado. En los senos está la red de Haller, que es todo el aumento de la vasculatura provocado por hormonas, la hiperpigmentación del pezón, los folículos de Montgomery. Luego viene el signo de Chadwick, que también es una coloración cianótica, o sea, como áreas hiperpigmentadas del área cervical, pero también se dan en la parte del área genital. Entonces está el signo de Chadwick 1 y el signo de Chadwick 2. El 1 es el área genital y el Chadwick 2 es de cervix. Pero a mí lo que me interesa es el signo de Chadwick, coloración cianótica del cervix. ¿En qué otro caso creen ustedes que podrían? Es un diagnóstico diferencial. Una paciente con insuficiencia cardíaca pudiera tener una coloración cianótica de cervix, o sea que no es específico de embarazo, pero sí es bastante sensible, ¿me entienden? Aparece no tan tempranamente, no al día siguiente que tiene retraso menstrual, pero sí aparece a la cuarta, quinta semana después de la fecundación. Luego está el signo de Hegar. El signo de Hegar, aquí hay un error, aquí es más que todo un ablandamiento al tacto del istmo, porque miren, el útero tiene el cuello, el istmo y el fondo del útero. Entonces, es el istmo el que está ablandado, y ese es el signo de Hegar.
ablandamiento al tacto del istmo. Muchas veces pareciera como que el cuello, como está un poco duro, ahí vamos a ver los cambios en el tamaño, forma del útero y del cuello. Entonces vamos a ver que el cuello, la parte inicial es blanda, luego es dura, luego el istmo es blando, y el útero que también es blando, pero un blando menor, o sea, es como elástico, ¿sí? Que se empiezan y al final es bastante blando, ¿sí? Porque recuérdense que la progesterona es tocolítica, hace que el músculo esté relajado. Entonces está Chadwick, cianótico cervix, Hegar, ablandamiento istmo, incremento de la línea alba. ¿Se recuerdan de la línea alba que está en la mitad de los músculos rectos, que va del apéndice xifoides hasta el área púbica? Esa área tiene pigmentación, pero es un área blanca, por eso se le llama línea alba, y esta se convierte en lo que se llama la línea negra por la pigmentación. Recuérdense que la hormona estimulante de los melanocitos también se aumenta y provoca esto. Algo que se me había olvidado en los senos, recuérdense que muchas veces hay lo que es la secreción láctea, ¿sí? La secreción de ¿qué? ¿Cómo se le llama a eso? Que sale durante el embarazo y es más fidedigno. ¿Sí? Diga. Compañera, ¿le escucho? ¿Calostro, doctora? Calostro, exacto. Entonces, la salida de calostro es una secreción, digamos, como transparente, amarillenta, no tanto como leche, sino que el calostro es un poquito menos blanco, y esto sucede más que todo en la primigesta. En la secundigesta ya no, y en las otras gestas ya no es tanto, porque las mamas a veces les queda cierta cantidad de líquido que cuando uno hace expresión, exprime la glándula mamaria, va a tener secreción, pero en la primera gesta es mucho más fidedigno este signo, ¿sí? Entonces esos son presuntivos. Precisamente ahorita tenemos a una paciente en la clínica que tiene galactorrea. Lo que no recuerdo es si tiene suspensión de regla, ahorita pero sí tiene cambios en su situación de menstruación, algo de eso recuerdo, y tiene cefaleas. Es una paciente joven, yo creo que tiene como 30 años, ya me recordarán los jóvenes cuando presentemos el caso clínico este. El signo de Hegar aquí es más que todo para decirles, normalmente el útero tiene una anteversión, eso es la parte anatómica normal, la presentación anatómica del útero es en anteversión, entonces queda dentro de nuestros dedos exploradores el istmo quedando por delante el útero. Cuando está en retroversión es el signo de Hegar 2. Está el istmo y el útero queda hacia atrás, ya no palpamos el útero en este caso. Lo normal es el primero, entonces vamos a ver más que todo signo de Hegar 1, ¿sí? En cuanto a aumento de tamaño del abdomen, aquí hay algo importante. Recuérdense que el abdomen va aumentando de tamaño. El útero tiene forma piriforme, ya saben, ¿verdad? Cuando alcanza las 12 semanas, el aumento de tamaño es por arriba de la sínfisis del pubis. Luego a las 16 semanas es entre el pubis y el ombligo. A las 20 semanas es cabal al ombligo. Y a partir de ahí, hasta las 38 semanas, apéndice xifoides. Y por abajo de apéndice xifoides, las 40 semanas. ¿Por qué? Porque el feto encaja, entonces disminuye. No, es lo que la gente le dice, es que se le cayó el estómago a su paciente embarazada, ¿verdad? Dice, se le cayó el estómago, no es eso, sino que el feto encaja y depende si es multípara o unilípara, ya vamos a ver eso en la otra clase. En cuanto a cambios de la forma y tamaño del útero, si se dan cuenta, el útero es piriforme, pero ¿qué sucede en las primerititas semanas de gestación? Lo que sucede es que el útero crece antero-posteriormente, por eso empuja vejiga y a veces las pacientes tienen aumento de la micción, o sea, de los cambios que hablamos al inicio de síntomas presuntivos. Entonces, ese cambio del diámetro antero-posterior es el que hace que presione vejiga y que aumente. Luego el cambio es
algo como que fuera una circunferencia. Miren esta parte. Estas son las siguientes semanas, de la 6ª semana como a la 12 semana, tiene un cambio de piriforme a diámetro anteroposterior, como más gordito, ¿sí? Anteroposterior. Después, como esférico. Hasta las 12 semanas es como una esferita, ¿sí? Y que ya se palpa a nivel suprapúbico. Y luego, este prácticamente es el signo de Hegar también. Y luego vamos a empezar a que ¿qué forma adopta el útero? Forma de huevo, o sea, es ovoide. De las primeras 6 semanas, diámetro anteroposterior. De las 6 a la 12 semana es, digamos, como una esfera, ¿sí? Tiene una circunferencia. Y luego es ovoide, como que fuera un huevo. Así crece el útero. Crece más la parte, digamos, del fondo uterino. Por eso suben, las trompas van a estar como altas, podríamos decir. Los cambios en el cuello, aquí quiero que pongan mucha atención, porque el cuello en sí, si ustedes se tocan la nariz, habíamos dicho en el ginecológico, la nariz es la consistencia del cuello cuando no hay embarazo. El cuello, o sea, el hocico de Tenca, el cuello que palpamos durante el tacto vaginal, tiene la consistencia del cartílago de la nariz. Si se tocan la boca, así es la primera parte del cuello. Es bastante blandito la parte del exocervix, ¿sí? O sea, lo que palpamos cuando hacemos tacto vaginal, el exocervix va a ser blando, pero el resto del cervix va a tener una hiperglandularidad, que esto es lo que forma el tapón mucoso, y ese cuello va a ser duro. El cuello es duro. Entonces, primero blando como la boca, el exocervix, luego el resto del cervix duro, es preparado para sostener a ese feto, y luego el istmo que vuelve a ser blando, y ese es el signo de Hegar, y luego el resto del útero que va a ser también blando, pero menos, tirando un poco como a elástico, ¿sí? Todos estos cambios en el útero nos pueden dar en estas primeras semanas lo que se llaman las contracciones de Braxton Hicks. La característica de esto es porque se ha estudiado, realmente se piensa que pudiera ser que estas contracciones son las que le producen a la madre esa sensación de movimiento fetal. Cuando la sensación de movimiento fetal percibido por la madre es presuntivo, ¿se acuerdan? Entonces, esas contracciones se dan porque hay algo extraño en el útero. Está creciendo anteroposteriormente, hay algo que no es extraño para el útero y se contrae. Pero acuérdense que ahí está el papel de la progesterona a nivel de músculo liso, que es tocolítico. Y esas contracciones ni siquiera las siente la mujer. Y algunas que la perciben, la van a percibir como que si tuviera movimiento, ¿sí? Pero el feto todavía no se puede mover, ¿sí? Y las contracciones de Braxton Hicks se vuelven a ser presentes cuando ya están en las últimas etapas del embarazo. Y esas son las que se llaman las denominadas falsas contracciones del trabajo de parto. Son las contracciones de Braxton Hicks que son indoloras, pero que generalmente en las primigestas les causa, digamos, como angustia y pueden sentir que tienen dolor. Y realmente la característica esta es que es indolora, no se vuelve, digamos, una contracción constante, que sea cada 3 contracciones en cada 10 minutos, ¿no? Es una contracción cada hora, no hay una regularización, el cuello uterino no se dilata, ¿sí? Esa es en la fase final del embarazo. Pero estas contracciones de Braxton Hicks empiezan desde las primeras semanas, como a la 4ª, 5ª semana, se pueden dar estas contracciones. Entonces, esos son los signos. Ahora vamos a los probables. En los probables está el peloteo. El peloteo no lo equivoquen con este peloteo de la cabeza fetal. Miren, esta tercera maniobra de Leopold. Eso es otra cosa, ya lo vamos a ver.
El peloteo es que yo empujo cuando ya el feto tiene cierta cantidad de líquido amniótico y tiene ciertas semanas de embarazo, digamos tiene 24 semanas, lo empujamos y el feto regresa a nuestra mano exploradora. ¿Se recuerdan que dijimos que el líquido tiene una función amortiguadora? Pues es cuando hacemos el peloteo, este signo probable es tardío, ¿verdad? Tiene que haber y puede provocarlo cualquier otro tumor que tuviera líquido, no solo el embarazo. La delimitación fetal, ojo con esto, jóvenes, podemos delimitar el feto a través de las maniobras de Leopold, sí, pero recuérdense que a veces hay tumores que nos pueden dar la apariencia de que es un feto, y eso hay que tomarlo en cuenta para el diagnóstico diferencial. En general esto pudiera pasar más como con los teratomas, pero la delimitación fetal, y si tenemos pruebas de subunidad beta y si tenemos otros laboratorios, un ultrasonido, nuestro latido cardíaco fetal, o sea, hay varias cosas. Pero dentro de estos probables, por eso está el peloteo, la delimitación fetal, pero que tiene diagnósticos diferenciales, y están las pruebas endócrinas, o sea, las pruebas, pueden ser las pruebas rápidas, que son las inmunológicas, y las biológicas que se hacen con el deseo de hacer ciencia, ¿verdad? Todo lo científico, cuando se le pone, digamos, gonadotropina coriónica a una rata o a un sapo o etcétera. Hay diferentes estudios. Pero imagínense, nosotros podríamos, creo yo, llegar a auscultar foco fetal y la prueba esta biológica no llega. Esta inmunológica es instantánea. En menos de un minuto nosotros sabemos si es positiva o es negativa. Como es colorimétrica, sí, se mide la inmunoglobulina, la HCG, la gonadotropina coriónica humana, pero recuérdense que en orina generalmente no podemos hacer la subunidad beta. Generalmente esta se hace en las pruebas rápidas caseras, es la que se hace, ¿verdad? Normalmente. O sea, si supóngase que tenemos a una pacientita que tenga unos 13, 14 años, está ovulando en este momento, tiene la LH muy elevada, puede salirle un falso positivo. Es positiva, pero es falsa. Es la LH la que estamos midiendo. ¿Qué tenemos que hacer? Hacerle una subunidad beta para estar seguros. Por ejemplo, si es una paciente de unos 42 años y tiene pena porque ya tiene retraso de 2 semanas y no está segura si es su perimenopausia, se hace la prueba y le sale positivo. Puede ser la FSH, jóvenes, que se parece químicamente a la HCG. Entonces, en estos casos, lo que se hace es hacerle la prueba en sangre y hacerle la subunidad beta para estar tranquilos. Acuérdense que estas pruebas caseras pueden detectar de 50 a 60 miliunidades por mililitro, o sea, en orina. Entonces, estas pruebas en orina generalmente van a medir cantidades bajas. Recuérdense que en un periodo de que la luteinizante esté alta puede llegar hasta 60, hasta 70 unidades por ml. Y podría tener, digamos, esa medida internacional. También en la FSH puede llegar a tener elevados. ¿Por qué? Porque ya no tiene lo que limita la FSH en el climaterio. Los estrógenos disminuyen. ¿Y qué hace? Es una retroalimentación negativa. La FSH se eleva, ¿sí? No hay estrógenos, la FSH se mantiene constantemente elevada. Y esa es la que nos puede dar el falso. ¿Qué falsos positivos tenemos entonces? Tenemos, uno de los primeros falsos positivos es la LH, ¿sí? No estamos haciendo su unidad beta. La LH cuando hay ovulación y la FSH cuando hay, digamos, no hay, hay disminución de estrógenos y no limitan la producción de la FSH. Cuando se disminuye estrógenos, ¿qué sucede? Fisiológicamente durante cualquier ciclo menstrual, la FSH aumenta para estimular un folículo. Pero ¿qué pasa en la perimenopausia? Ya no hay muchos folículos que estimular.
Entonces ellas van a tener periodos en los cuales no van a tener un proceso menstrual adecuado, ¿sí? Pasan 2, 3 meses que no menstruan, se prolongan sus periodos. Bueno, entonces aquí vamos nuevamente a la gonadotropina coriónica humana, que al día 6 de la concepción, supuestamente cuando empieza a formarse lo del sincitio trofoblasto, esta empieza a aumentarse, ¿sí? Pero recuérdense que se parece a la FSH, a la LH, y si tienen un problema tiroideo también, la TSH se parece, ¿sí? En el embarazo bioquímico, en el embarazo clínico, la gonadotropina coriónica humana también está presente. Pero, por ejemplo, en el ectópico puede estar presente, pero acuérdense que cada 2 días esta se duplica. La gonadotropina coriónica humana es en grandes cantidades, ¿sí? Entonces se ve la duplicación y eso puede ser guía para nosotros en los casos de aborto, en los casos de ectópicos, nos pueden ayudar. Estos son otros signos, digamos, aquí está el signo de Dickinson, esto es más para 5º año, pero ya se los pongo a distinguir entre lo que es Hegar, Chadwick. El Dickinson es la forma globulosa, se recuerda que le dije que es de las 6 a la 12 semana. El signo de Noble-Boudin, que es abombamiento del útero, o sea que ya este espacio aquí entre el cérvix, el fondo de saco y la parte lateral, hay un abombamiento, es de acuerdo a Noble-Boudin, abombamiento lateral del útero. Aquí esto es otro, cuando palpamos, signo de Hale, es pulsación de las ramas cérvico-vaginales. Dijimos que toda la vasculatura va a estar aumentada. Y vamos a ver cuando lleguemos a auscultación fetal, por qué nosotros oímos un soplo uterino. Igual aquí palpamos la pulsación de ramas cérvico-vaginales, ese es el signo de Hale. Y luego el signo de Píscase, que es esto, es la asimetría donde está el abombamiento y reblandecimiento, no es un ectópico, no es un ectópico de cuerno, ¿me entienden? Ahí hay que tener mucho cuidado. Eso es abombamiento y reblandecimiento de la implantación. Ese es el signo de Píscase, este es bastante temprano. Luego tenemos los signos positivos. Miren, el útero realmente tiene es milimétrico. Miren aquí cómo se puede observar el piecito del bebé, ¿verdad? Es un poquito exagerado, pero en algunos momentos, digamos, hay pacientes gran multíparas en donde podemos ver esto, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos como positivo es el latido cardíaco fetal, que va de 140 a 160, que es lo normal, de 120 a 160, aparece de 10 a 12 semanas con Doppler y a las 20 semanas con estetoscopio. Entre las 10 y las 20 semanas también podemos utilizar, miren, esto es el fetoscopio. Hay un fetoscopio que nos ayuda a mejorar no solo lo que oímos con el estetoscopio, sino también a través de la vía, digamos, ósea, donde podemos auscultar el latido cardíaco fetal. Miren dónde se ausculta el latido cardíaco fetal mejor. Ahí vamos a ver en posición fetal cómo es en el dorso porque el feto está en posición fetal. O sea, su mentón pega a su tórax anterior y entonces oímos mucho mejor el foco fetal en el tórax posterior del feto, dependiendo de cuál va a ser su posición fetal. Y la percepción de movimientos fetales activos, pero que los palpe digamos, esas pataditas, esos movimientos de sus manitas, que los palpe el médico. Y luego la evidencia por ultrasonido, ¿verdad? Transvaginal, que se detecta, digamos, más o menos como a la 4ª semana. Sabemos que el ultrasonido fundamentalmente es el reflejo, ¿verdad? De estructuras que van a crear una imagen cuando estas ondas sonoras del ultrasonido se envían y son de alta frecuencia y van a formar una figura. ¿Para qué usamos el ultrasonido? Confirmar diagnóstico normal, la edad fetal, las anomalías, si es ectópico, si es aborto, actividad cardíaca, si embarazo múltiple, si evaluamos placenta, útero, estructuras pélvicas, determinar la edad, si hay crecimiento, si no hay una restricción del crecimiento uterino,
cuál es el género del feto, generalmente es a las 18 semanas, pero seguro a las 24 semanas. De 18 a 24 se va evaluando digamos, el sexo. Cualquier problema de desarrollo, ver que la placenta no tenga normalidades, que el líquido amniótico sea de cantidad normal. Luego, el diagnóstico temprano de embarazo. Recuérdense que tenemos nosotros el platillo bilaminar, que es el que se forma después de que tenemos al trofoblasto, el embrioblasto, ya implantó, se forma esta parte bilaminar y luego provoca un saco gestacional a la 4ª semana. O sea que supónganse, si la paciente está en este momento, en su primer día que se retrasó su menstruación, todavía no vamos a ver este saco porque solo tiene 2 semanas. En 15 días ya le podemos ver este saco gestacional. Y mire, es anecoico, o sea, anecoico quiere decir negrito, bien redondo, y alrededor de él, si se dan cuenta, se observa un anillo que diferencia la ecogenicidad que hay del útero. Miren, el útero es un poquito más negro, luego el anillo es un poquito más gris, y el centro, o sea, el saco gestacional, es redondito, bien definido. Cuando hay una amenaza de aborto, esto no está bien definido. Cuando ya hay un aborto que es inevitable, lo que vamos a ver es una estructura que no va a estar bien definida, ¿sí? Va a tener una como malformación. No se va a ver ese anillo gestacional tan nítido como se ve ahí. Esto es cuando ya, además del anillo gestacional, podemos ver al feto y a lo que es el saco de Yolk, el saco vitelino del que les hablaba, que es el que va a alimentar, y por eso el saco de Yolk es algo positivo en un embarazo, porque sabemos que ese embarazo es bueno, está haciéndolo de que lo nutre adecuadamente, ¿sí? Aquí está el feto, aquí está el saco de Yolk, aquí está el alantoide, ¿se recuerdan? Esto es cuando hay un crecimiento embrionario ya al 7º mes. Acuérdense de la organogénesis, la histogénesis y todo eso. Y la medición del feto aquí es cráneo caudal, de la cabeza a los pies. A la 10ª semana ya hay una diferenciación de polo cefálico, cuerpo y extremidades. O sea, estamos llegando casi a las 12 semanas y a las 13 semanas el feto está totalmente formado. O sea que es el primer trimestre. Luego tenemos, por ejemplo, en este ultrasonido, las medidas de la cabeza fetal. Miren cómo se ve la cabeza y el área ósea determinada. Vemos la cabeza fetal señaladas por las líneas punteadas y las cruces midiendo el diámetro biparietal de esa cabecita fetal. Tenemos un diámetro abdominal a las 19 semanas. También hay cortes midiendo ese diámetro. Pero miren, aquí ya no tenemos ningún área como en la cabecita fetal, el diámetro abdominal. Mire, estas 17 semanas está la cabecita aquí a la derecha, ¿sí? Está el bracito, ¿sí? Está la pierna, está el tobillo, ¿sí? Izquierdos. Luego tenemos aquí a las 19 semanas cómo medimos una imagen clara del fémur, ¿sí? Es de la pierna izquierda. Está en el centro y está en la parte superior de la pantalla. El fémur es un área importante también a medir. Está el ultrasonido, digamos, donde se va a evaluar los latidos cardíacos fetales en busca también de anomalías. Por supuesto que recuérdense que esto ya es más el campo de una subespecialidad de la ginecología, que es la salud materno-fetal. Entonces, la salud materno-fetal, el materno-fetal es el que nos tiene que hacer se llaman estudios estructurales. Entonces, esos estudios, este es un simple que solo está evaluando la actividad cardíaca. Pero si yo pido un ultrasonido fetal estructural, es para descartar cualquier anomalía que pudiera haber en este tipo de pacientes. Por ejemplo, aquí son las 30 semanas de gestación y miren cómo se observa la columna exactamente en esta parte posterior. Y miren cómo van las costillas. Aquí hay una crucita entre una costilla y otra costilla.
que van al esternón, ¿sí? A los cartílagos del esternón, y aquí están las costillas y el área de la columna vertebral. En este ultrasonido color se ve el cordón umbilical. Lástima que no se pudo ver el signo de Mickey Mouse. Voy a tratar de conseguir una figura de estas. Y mire, el cordón umbilical sí se observa a esas 30 semanas de gestación y se está valorando. Bueno, llegamos al diagnóstico diferencial. En el diagnóstico diferencial, en general lo que vamos es en busca de las estructuras de los órganos pélvicos. A nivel de útero, lo común son miomas uterinos. A nivel de ovario pueden ser quistes, ¿sí? Y también pueden ser, digamos, paraováricos. También está a nivel de trompa. Tumores que pueden haber a nivel de trompa, a nivel de vejiga, a nivel de sigmoides. También hay casos en donde se puede dar un riñón pélvico. Entonces, en esos casos son los diagnósticos diferenciales, ya sea a nivel de útero, a nivel de ovario, o a nivel de trompas, o a nivel de las áreas como vejiga, como sigmoides, que ocupan el área pélvica, ¿sí? Y luego viene la pseudociesis. Vamos a ver en la pseudociesis. Generalmente son mujeres añosas. La pseudociesis no es más que el embarazo que también se le llama espurio o imaginario. Son aquellas mujeres, digamos, añosas que han pasado a veces casadas o a veces con una pareja durante 10, 15 años, no han tenido un embarazo, y a veces esas pacientes hasta están tomando, digamos, medicamentos que reducen su estrés por el mismo problema de estar buscando un embarazo. Y ese tipo de medicamentos muchas veces les hacen subir de peso, son personas estresadas, son personas que van a tener la sensación de tener movimientos fetales. Entonces, ese tipo de pacientes también son bien complicadas de poderlas resolver, porque ellas hasta pueden mencionar que tienen movimientos fetales y tienen retrasos menstruales. Y muchas veces, yo supe de un caso en uno de los hospitales de Guate, no sé si fue el General Roosevelt, llegó una paciente hasta el 7º mes que supuestamente había tenido controles prenatales, pero donde encontraron que no había foco, que le hicieron todos sus exámenes, en aquella época no había ultrasonido, pero la paciente se determinó que tenía una pseudociesis. Imagínense, le habían hecho el control, diferentes externos, diferentes internos, diferentes residentes, y llegó hasta el 7º mes creyendo que tenía un embarazo y era una pseudociesis. O sea que hay casos que pueden pasar. Yo creo que ya la doctora Pocón les comentó, solo quiero repasar un poquito las visitas médicas, vean los laboratorios, actividades, alimentación, medicamentos. Ya saben estimar la fecha probable de parto según la regla de Neger. ¿Ya la saben? Sí, doctora. No, Sí, doctora. bueno. ¿No? Bueno, vamos, repasémoslo. Miren, generalmente hay constantes. ¿Por qué la constante más 7 menos 3 más 1? Más 7 es porque generalmente del 1 al 14º día se produce la ovulación. ¿Cuándo estamos más seguros de ovulación? De 7º a 14º día. Por eso la constante es más 7. O sea, si fue el 22 de mayo o del mes que sea, es más 7. Va a ser 29. Luego, ¿por qué menos 3? Porque vamos a tomar en cuenta como que si el embarazo fuera de 12 meses, pero como son 9 meses, le resto 3. Entonces, si yo estoy en el año 22, al restarle 3, me sale, al restarle, perdón, sería, vamos a ver, no, ahorita les explico. Resto 3 por la constante, ahorita vamos a ver. Sume un año, dice, aquí sí es el año, porque aquí van a ser los meses los que voy a saber. Y yo le voy a colocar número a los meses, ¿sí? Y vamos a hacer un ejercicio. Y sumo un año porque le estoy dando un año, restando 3 meses para hacer 9 meses, y sumando 7 porque es la posibles días de ovulación que yo espero desde el primer día de la última regla. Entonces, la fecha probable de parto era 29 de enero
del 2022. Entonces, ¿cómo lo pongo? Primer día del último día menstrual. Por ejemplo, aquí está con abril del 21. 22 de abril del 21. Una semana, ¿sí? Mayo, 4 semanas. Junio, esto es para ver semanas de gestación por última regla. En este no sé si lo entendieron. Fecha probable de parto. 22 más 7. 29, ¿cierto? 4 meses. Reste 3 meses. Esto fue en abril, ¿sí? El cuarto mes es abril. Menos 3 es 1, entonces es el 29 de enero. Estamos en el 21 más 1 es 22. Por eso es 29 de enero 22. Ojo con esto. No sé si tengo alguna explicación adelante. Vamos a ver. 22 de febrero. Aquí, ¿por qué creen ustedes que me puede dar problema? Un ejemplo del 21. 22 de febrero del 21. Entonces, la fecha de última regla, ¿sí? ¿Por qué pongo 22 del 14 del 21? ¿Entienden eso? Porque no hay, no contiene, dice 2 menos 3 no me contiene. Entonces, diciembre es 12, enero es 13 y febrero es 14, ¿sí? Y me quedo en el mismo año, ya no le sumo el 1. Entonces aquí, más 7, 29, 14 menos 3, 11 y me quedo en el mismo año. ¿Entendieron eso? ¿Hay alguna duda? Esa es una posible, ¿cómo decirles? Cuando es enero o febrero o marzo, yo tengo que poner 13, 14 o 15, porque 15 menos 3, 12, para que me dé 22 de diciembre del 21, ¿sí? No sé si está claro. ¿Lo puede repetir, Sí. doctora? Va, está bien. Mire, aquí tenemos 22 de febrero del 2021 como última regla. Pero como febrero, al restarle a 22 más 7, sí está bien, ¿verdad? 22 más 7, 29. Pero si trato de restar 2 menos 3, no contiene. Entonces, diciembre, ¿qué mes es? Es el mes 12avo. Enero va a ser 13, febrero va a ser 14 y marzo va a ser 15. Porque 14 menos 3 sí contiene. Si fuera marzo, supóngase, es 15 menos 3, sería 12. Pero en este caso, 14, que es febrero, menos 3, es 29. La fecha probable de parto es 29 de diciembre del 2021. ¿Quedó claro ahora? Si Sí, fuera doctora. 20, perfecto. Entonces, ahora pongamos otro escenario. Supónganse que fuera el 28 de abril del 21, que es lo normal. El cuarto mes ya no tenemos problema porque 4 menos 3 estamos bien. 28 más 7 me salen 35, ¿cierto? No hay mes que traiga 35. Si resto 4 menos 3, ¿cuánto me da? 4 menos 3 es 2. Entonces, lo que yo tendría aquí es 35 del 2 del 22, ¿sí? Más 1, 22. 35 del 2, pero no existe 35 del 2, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Como me estoy prestando, ¿sí? Tiene que ser el 5 de febrero. Me paso al mes siguiente, porque me prestó, ¿me entienden? ¿Es entendible esta parte, jóvenes? ¿O la repetimos? Sí, doctora, está bien. ¿Sí? ¿Alguien con duda? ¿Ninguno? Bueno, entonces, Doctora, ¿puede repetir el ¿sí? nombre de este método? Nagel, Gracias. aquí mire, Nagel. La regla de Nagel, considerar el primer día del último periodo menstrual, el primer día, y luego es
la constante es más 7 menos 3 más 1, ¿sí? Y tomando en cuenta, sume 7, reste 3, sume un año. Y eso le da la fecha probable de parto, cuando es todo normal. Pero si es enero, febrero o marzo, enero es 13, febrero es 14 y marzo es 15, ¿sí? 15 menos 3 le da diciembre y se queda en el mismo año. Les podría poner un ejemplo donde también se pase del año y del mes y eso ya complica un poquito, ¿me entienden? A veces nos sucede que podemos tener una paciente que vaya a tener, digamos, que le tengamos que correr también. Así como aquí, miren, por ejemplo, si fuera 28 de febrero, traten de hacerlo ustedes, 28 de febrero del 21, ¿cómo les quedaría? ¿Ya lo pudieron hacer? De veras que no lo he hecho, voy a hacerlo. 28 de febrero del 21, hagámoslo del 22 para que nos salga más. 28 de febrero, más 7 serían 33, ¿sí? Aquí como tiene que ser el mes 14, 14 menos 3 sería, 14 menos 3 sería 33 de noviembre del 22, ¿sí? Más 1, del 23. Sería así, ¿verdad? Más 1. ¿Por qué no podemos restarle 1? Tenemos que quedarnos en el 22. Ahí viene la primera excepción. Nos quedamos en el 22 porque prestamos, ¿sí? Pero si se dan cuenta, el mes no tiene 33 días. Tendría que ser, a ver, ¿quién me tiene la fecha? ¿Quién tiene la fecha? En el examen yo les diría 3 de noviembre del 23, 3 de noviembre del 22, 3 de diciembre del 22, 3 de diciembre del 23. Ninguna de las anteriores es correcta. ¿Cuál me van a decir? ¿Cuál es la correcta? Lo hicieron jóvenes, grupo 6. Quiero que me conteste el grupo 6. Doctora, la fecha que había dado es el 28 de febrero, ¿verdad? Sí. Doctora, disculpe, ¿Sí? no sé si la fecha probable sería el 7 de diciembre. ¿El? No, 7 tendría de que ser diciembre. ¿Por qué el 7? ¿Sumó 28 más 7? La fecha era 28 de febrero del 22. Es el 5 de diciembre, doctor. El 5 de noviembre. 5 de diciembre, doctora. Yo les Sí, puse 5 de diciembre, doc. exactamente 5 ¿de qué? De diciembre, sí. ¿Por qué razón? Si saben los demás, ¿por qué hicieron sus compañeros eso? Porque ellos sumaron 28 más 7, 35, ¿sí? 14 menos 3, 11. Más 1 sería 23. Pero ni siquiera, y una de las, ahí las dos reglas a los extremos. Noviembre se queda noviembre, porque 14 menos 3, noviembre. Pero como no existe 35 de noviembre, me paso a diciembre, me corro al siguiente mes, 5 de diciembre, ¿sí? ¿Y por qué me quedo en el mismo año? Porque como yo presté, podríamos decir, ese 13, 14 o 15, ya no puedo pasarme al siguiente año. Y hagan la cuenta con sus dedos, así de fácil. 28 de abril, 28 de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 9 meses. 9 meses, pero como son 7 días,
me paso a diciembre, al 5 de diciembre. Esos son mis 9 meses. Esos son mis 40 semanas. ¿Entendieron todos? ¿Estamos bien? Sí valió la pena Sí, hacer el repaso, ¿verdad? Ahora vámonos a semanas de gestación. Aquí en semanas de gestación, si ponemos el mismo ejemplo, pongan ustedes 28 de febrero, pongan el mes de marzo como 3, el mes de abril 4, el mes de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, ¿sí? Recuérdense que ustedes, digamos, si estuviéramos en el mes de agosto, digamos 28 de agosto, ¿cuántas semanas de gestación tiene esa paciente? Estamos que su primer día del periodo menstrual fue el 28 de febrero y fue su última menstruación. Estamos 28 de agosto. Entonces nosotros ponemos el 2 de febrero, el 28 de febrero, el 28 de marzo, el 28 de abril, de mayo, de junio, de julio, de agosto. Entonces hago una como constante, digamos, de febrero a marzo un mes, a abril otro mes, a mayo otro mes, a junio otro mes, a julio otro mes y a agosto otro mes. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses. Entonces, una cosa fácil es tomar 6, porque yo les puse uno fácil, ¿verdad? 28 de agosto. 6 por 4.5, porque cada mes se toma como, digamos, mes y medio. O sea, 4 semanas y media. Las semanas lunares, eso es otro método. Entonces, este método es los 6 meses por 4.5. Y los restos de semanas, supóngase si estuviera, por decirles, a 5 de septiembre. A 5 de septiembre solo le agrego una semana más. Entonces, 6 por 5, 30. Llevamos 3. 6 por 4, 24. 25, 26, 27. 27 semanas. Más la semana, digamos que le estoy dando más, si yo les dijera que es 5 de septiembre, más una semana más serían 28 semanas de gestación por última regla. Y por altura uterina, ustedes ya saben, por altura uterina, si está por abajo de ombligo, son 3, por arriba de ombligo, son 7. Entonces, si tiene una altura uterina, por decirle si está por abajo de 20 semanas, hasta por abajo del ombligo, ¿cierto? Entonces, supóngase yo tengo una altura uterina de 13, más 3 son 16 semanas. Mientras que si tengo por arriba de ombligo una altura uterina de 23, más 7 van a ser 30 semanas de gestación por altura uterina. ¿Entendieron esa parte? Sí, doctora. Bueno, lo vamos a tratar de hacer durante lo que va a ser el curso de Olso, para ver si el feto es a término, y lo vamos a hacer con las 40 semanas, ¿sí? Vamos a tratar de hacer ese resumen. Bueno, entonces esas son las reglas de Nagel, y esto es las semanas de gestación por altura uterina. Aquí que tengo que es 85% de sensibilidad, pero especificidad sí es más marcada. La sensibilidad es porque cada uno de los examinadores tiene diferente criterio. Miren, el fondo uterino debe buscarse no incluyendo la grasa abdominal, ¿me entienden? Si ustedes se pasan demasiado, digamos, va a salir de muchas semanas de gestación. Tiene que ser justo a donde llegue el polo que está ocupando. Por ejemplo, aquí el fondo uterino, el polo que está ocupando el fondo uterino es el polo podálico. Entonces, se empieza desde la sínfisis hasta donde llega el polo podálico. Y a eso se le suma o 3 o más 7, dependiendo. Si está por abajo del ombligo 3, aquí seguro que está por arriba del ombligo. Miren el tamaño del feto. Generalmente a estos tendría como unas 36 semanas, más o menos, así a grosso modo.
Entonces, si les quedó claro eso, seguimos la fórmula obstétrica: gestas, partos, abortos prematuros e hijos vivos. Ahí nos hace falta cesáreas. Clasificación de riesgo, factores: menores de 18, mayores de 35, paridad arriba de 4, intervalo intergenésico menor de 24, y pobreza, analfabetismo e inestabilidad. Uno o más factores de riesgo, de estos determinan riesgo, pero jóvenes, ojo, todas las pacientes embarazadas, por muy bien que lleven su control prenatal, siempre estemos pendientes de cualquier riesgo que pueda tener esta paciente. La evolución de un embarazo, digamos, de 7 a 10 días, la prueba del embarazo es positiva, sangre, orina, pruebas caseras. 12 semanas, fondo uterino, ya habíamos dicho, sínfisis de pubis. 12 semanas, se ausculta corazón fetal, método Doppler. 16 semanas, fondo uterino es palpable entre sínfisis de pubis y ombligo. 16 a 18 semanas, primeros movimientos en multíparas. 17 a 20, latido fetal, fetoscopio. 18 semanas, posible determinación de sexo fetal. Entre la 18 hasta la 24 es la mejor opción para no cometer errores. De 18 a 20, primeros movimientos fetales en primíparas, porque dijimos que en las multíparas de 16 a 18, en esta es de 18 a 20 en las primíparas, ¿sí? 20 semanas, fondo uterino llega al nivel del ombligo, 38 a 42 semanas a término, 40 semanas es el promedio. Fecha de consulta, descripción, los exámenes, hemograma, RH, VIH, VDRL, la prueba de la tuberculina, el Papá Nicolau, 14 a 16 semanas, ultrasonografía, 14 y 18 alfa-fetoproteínas, investigando problemas de tubo neural, 24 a 28 semanas, la prueba de tolerancia a la glucosa, idealmente si lo podemos hacer antes, cuando la persona tenga factores de riesgo. Si es una persona con obesidad, puede hacerse antes, o personas con antecedentes de diabetes también. De 0 a 28 semanas es control cada 4 semanas de 0 a 28 semanas. Control cada 2 semanas de la 28 a la 36. De la 36 semana en adelante es control cada semana. Y el método, la SAME es, no la más, es la SAME. El método la SAME son las clases de parto sin dolor de las pacientes para no tener dolor durante el trabajo de parto. O sea, disminuirlo, no es que no tenga dolor, sino que va a saber respirar adecuadamente, y mejor si lo hace, por ejemplo, ya sea con el esposo o ya sea con la dula, que dula se le llama a la persona que la va a acompañar durante todo su proceso de trabajo de parto. O sea, la comadrona también, como es en el área rural. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Doctora, ¿una duda? Sí, sí. Si una paciente no ve su ciclo regular, ¿el método para calcular la fecha probable de parto es confiable aún? Mire, aquí más que todo, si ya podemos ver lo que es la altura uterina, podríamos tener un dato, pero el ultrasonido yo diría que sería la mejor forma, la evidencia. Recuérdense que la medicina basada en evidencias es muy importante la clínica, pero mucho mejor si yo trato de hacer mis estudios de una manera que yo esté más segura, ¿me entienden? Mi altura uterina, de acuerdo a digamos, la medición a nivel abdominal, la altura uterina por semanas de gestación no puedo hacer por última regla, como usted bien lo menciona, esa es su duda. Entonces lo hago por altura uterina si ya lo puedo hacer. Pero supóngase, si el feto tiene menos de 12 semanas, yo no puedo hacer altura uterina. Si tiene menos de 28 semanas, generalmente yo empiezo a palpar fondo uterino, a hacer partes fetales a partir de la 28 a la 32 semanas. Entonces, si está por abajo de las 20 semanas y la paciente, digamos, yo tengo dudas de que tiene alguna anomalía o que pudiera tener un embarazo, supóngase que fuera un feto grande y no coincide con lo que ella más o menos me está diciendo,
o la altura uterina no me coincide con ciertos datos, yo lo que tengo que hacer es hacerle un ultrasonido para determinar edad gestacional. Eso sería lo mejor, ¿sí? Pero sí tenemos alternativas, ¿verdad? Clínicamente, pero las tenemos que evidenciar. Entonces ahora yo lo que quisiera es, ¿ustedes pudieron leer el caso que les mandé? ¿Alguno leyó el caso que les mandé? Solo se los voy a comentar así brevemente. Es un caso que tuvimos hace muchos años en la clínica, pero una paciente de 42 años de edad, si no estoy mal, estaba casi en su etapa de perimenopausia. Era una paciente que consultó por galactorrea. 42 años, con galactorrea, con cefaleas, estresada. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Qué quieren saber de esta paciente? Grupo 1. ¿Qué quisieran saber? Vamos a empezar con el grupo 1. Voy a ir apuntando. ¿Qué datos quiere saber de esa paciente? Ella llegó por galactorrea. Tiene 42 años. ¿Qué quieren saber? Grupo 1. ¿Qué datos quiere saber de esa paciente? 42 años, galactorrea, cefalea y estrés. ¿Qué quiere saber de esta paciente? Grupo 2. Primero sería entonces la fecha de última regla, doctora. Sería muy importante preguntar eso. Fecha de última regla, porque miren, la galactorrea generalmente lo más tendiente es a decir, digamos, es activa sexualmente. ¿Creen ustedes que es importante eso? Si es activa sexualmente, ¿sí? Pero fecha de última regla muy importante. Grupo 3. ¿Qué quiere saber de esa paciente? Porque lo que quisiera yo es discutir el caso con ustedes para que así ustedes hagan una pequeña discusión cuando presenten su caso. Los dividí por grupos, ¿verdad? Del 1 al 10, del 11 al 20, del 21 al 30 y así para que yo pueda calificarlos más fácilmente a todos. En los casos clínicos así los voy a calificar a todos. ¿Qué más quisieran saber? Yo les decía actividad sexual, si está activa sexualmente, porque si no está activa sexualmente. Ahorita, ¿quién de los clínicos de San Antonio tiene una pacientita con galactorrea? ¿Podría presentarnos así brevemente su motivo de consulta? ¿Está en la clase? Sin ningún temor, jóvenes, aquí no estamos en calificación o examen. Estamos en una discusión. ¿Jóvenes? Miren, para empezar, ¿cuántas gestas ha tenido esa paciente? A ver, ¿qué más? Me van preguntando ustedes, les voy a decir, tiene 4 gestas. ¿Qué más quieren saber? Abortos, ninguno. Prematuros, 1. ¿Qué más quieren saber? Cesáreas, ninguna. Hijos vivos, no, perdón. Gestas, vamos a ver, 1, 2, 3,